Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidas a la 20ª sesión pública de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados, al secretario general, integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional y agradezco, por supuesto, a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la sesión, le solicitó, secretario general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este Tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario y 5 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. Acuerdo plenario derivado del GET 038 del 2022, actor Trinidad Almazán Aponte, autoridad responsable 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, asunto que fue tornado a la ponencia 2. El asunto número 2 es el RAT 007 y GET 025, ambos de este año, acumulados. La actora es Rocío Calleja Niño y Blanca Brisa González. La primera como representante del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La autoridad responsable es la autoridad que acabo de mencionar y fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 3 es un JLI 0001, diagonal 25, actora Magdalena Suástegui Moctezuma, autoridad responsable Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 4 es el SCI, diagonal 037, diagonal 2025. El compareciente es Margot Elizondo Ávila y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que también fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 5 es el SCI, diagonal 038 de este año, comparecientes Eder Yosimar Radilla García y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia número 5. Y el último asunto es el SCT, diagonal 039, diagonal 2025, comparecientes Vladimir Santos Mejía y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 1. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, interpretados de forma sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, por favor, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán por conducto del secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de acuerdo relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 038, diagonal 2022, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con gusto, magistrada. Magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que propone el magistrado J. Inés Betancur Salgado relativo al expediente GEC 038, diagonal 2022, promovido por el ciudadano Trinidad Almazán Aponte
en contra de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. En este asunto, el actor denunció la omisión del Congreso local de armonizar la Constitución del Estado con la reforma federal en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019. Mediante sentencia de 20 de septiembre del 2022, este tribunal declaró fundada la omisión y ordenó al Congreso iniciar el proceso legislativo de armonización, vinculando a la presidencia de la mesa directiva para informar sobre los actos de cumplimiento. En seguimiento, se dictaron diversos acuerdos para requerir información a la autoridad responsable. Es así que, del análisis de las constancias que obran en auto, se advierte que actualmente se encuentra aprobada y publicada la Ley número 669 de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como el Decreto 800 relativo a la reforma constitucional local, validado por la mayoría de los ayuntamientos. Con ello, se incorporó formalmente a la Constitución del Estado el procedimiento de consulta popular y revocación de mandato. De la valoración de la documentación remitida se concluye que el Congreso del Estado ha dado cumplimiento cabal a lo ordenado en la sentencia, tanto respecto de la armonización de la Constitución local como de la Ley de Participación Ciudadana, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre la constitucionalidad o legalidad sustantiva de las reformas aprobadas. En ese tenor, el proyecto propone los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara cumplida la sentencia de 20 de septiembre de 2022. En consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados. Segundo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado. No habiendo comentarios al respecto, por favor, tome la votación respectiva, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es proyecto de la ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinor. A favor. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, sírgase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución identificado con las claves del recurso de apelación 007/2025 y el juicio electoral ciudadano 025/2025 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar, por lo que le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el magistrado César Salgado Alpizar en el recurso de apelación RAT 007/2025, promovido por el partido Morena, y el juicio electoral ciudadano identificado con la clave G/025/2025, promovido por Blanca Brisa González González, que promovieron en contra de la resolución alfanumérica 016/SO-17-17-2025 de 17 de junio del 2025, emitida por el Consejo General del IEPC Guerrero dentro del expediente IEPC/PRP-CED/001/2023, relativo al procedimiento de remoción de presidencias y consejerías electorales distritales instaurado en contra de la consejera presidenta y consejeras electorales del Distrito Electoral 27, con cabecera en Tlapa de Comonfort Guerrero. La resolución administrativa controvertida determinó que Blanca Brisa González González incurrió en responsabilidad por la expedición irregular de constancias de asignación de regidurías del partido Morena en el proceso electoral 2021 en el municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado. Sin embargo, el Consejo General del IEPC Guerrero concluyó que no era jurídicamente posible aplicar la sanción de remoción del cargo, pues ya no ejercía funciones como consejera presidenta del Consejo Distrital 27. No obstante, ordenó dar vista a la Comisión de Organización Electoral para que considerara estos hechos en la futura integración del Consejo Distrital 27 para el proceso 2026-2027.
El partido Morena impugnó esta resolución argumentando que fue insuficiente la sanción impuesta, que se ignoraron los efectos negativos sobre la voluntad popular y que no se abordaron temas como la responsabilidad institucional ni los derechos de sus militantes. Por su parte, Blanca Brisa también se inconformó alegando que el procedimiento de remoción fue mal instaurado, que la resolución era incongruente y que la vista ordenada carecía de fundamento legal, entre otros agravios. En principio, el proyecto se determina que se consideran infundados los argumentos de Blanca Brisa González respecto a la supuesta indebida instauración del procedimiento de remoción en su contra, ya que éste se originó válidamente a partir de una vista del órgano de control interno del IEPC Guerrero y no exclusivamente por lo ordenado por este tribunal. Fijación de agravios y contestación. Este órgano jurisdiccional analizará primero los agravios presentados por la actora en el juicio electoral 025. Si se consideran fundados, podría revocar la resolución impugnada. Los agravios 1, 2, 3 y 6 se estudiarán juntos por su relación con el procedimiento de remoción de consejerías electorales del Consejo Distrital 27. Luego, se analizará el agravio 5, que trata cuestiones procesales sobre el sobreseimiento, y finalmente el agravio 4, que se refiere a la valoración indebida de pruebas. Si se declaran infundados, se examinarán los conceptos de violación presentados por Morena en su recurso de apelación 007 de este año, los cuales, si son fundados, podrían aumentar la sanción contra Blanca Brisa González, actora en el juicio. Ese tribunal declara infundados los agravios marcados con los números 1, 2, 3 y 6 de la actora en el juicio ciudadano, al considerar que el procedimiento de remoción instaurado en su contra por la expedición irregular de constancias de asignación de regidurías del partido Morena haya sido por la vista ordenada por este órgano jurisdiccional electoral. Lo cierto es que dicho procedimiento de remoción fue instaurado por una vista ordenada por el jefe de la Unidad Técnica de Investigación y Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Interna del Instituto, por lo que no le asiste la razón a la parte actora cuando afirma que el procedimiento de remoción fue instaurado de forma indebida. Además, las disposiciones normativas previstas en el reglamento aplicable facultan a la Coordinación de lo Contencioso del IEPC Guerrero para instaurar y sustanciar procedimientos de remoción de consejerías electorales distritales de manera oficiosa. Tampoco le asiste la razón a la actora respecto a que la vista ordenada por este tribunal al Consejo General haya quedado sin efectos por la modificación de la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente SCM-JDC-37-2022, si bien es cierto que determinó que la constancia de mayoría emitida el 11 de junio de 2021 cumplía con los requisitos legales al contener el número correcto de regidurías asignadas conforme a la normativa electoral local. Sin embargo, dicha resolución no implicó una invalidación automática de las actuaciones previas del Tribunal Electoral del Estado, ni supuso la revocación total de sus efectos. De ahí que resulta infundado los agravios planteados por la actora. Por cuanto hace al estudio del agravio marcado como número 5, se advierte que la parte actora sostiene que la determinación al declarar la existencia de responsabilidad en su contra y la vista ordenada ad cautelam a la Comisión de Organización Electoral del IEPC Guerrero es ilegal y arbitraria, por lo que este agravio se declara fundado por lo siguiente. En efecto, le asiste la razón a la actora al señalar que la resolución impugnada carece de sustento legal para ordenar una vista ad cautelam, a efectos de que la Comisión de Organización Electoral del IEPC Guerrero considere la resolución en caso de que la actora pretenda participar en el procedimiento de ratificación para el proceso electoral ordinario 2026-2027. Lo anterior, en virtud de que el reglamento de remoción se deduce que el objetivo fundamental del procedimiento instaurado es únicamente la remoción del cargo, sin que se encuentren expresamente otras consecuencias legales equiparables a otras sanciones o prevenciones. Asimismo, tiene razón la actora al señalar que al momento de resolver el referido procedimiento ya no contaba con la calidad de consejera. Por ello, se actualizaba la causal del sobreseimiento del procedimiento de remoción prevista en la fracción primera del artículo 100 del reglamento aplicable. En consecuencia,
A juicio de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable debió declarar el sobreseimiento del procedimiento de remoción en contra de la hoy actora, en virtud de que ya se había quedado sin materia al reconocer que la denunciada no ostentaba el cargo de consejera presidenta del Consejo Distrital 27. Por lo anterior, toda vez que la pretensión fundamental de la actora es que se revoque la resolución impugnada por haberse actualizado la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 101 del reglamento vigente, se colman las pretensiones de la actora, en consecuencia, se prescinde de estudio del agravio. Asimismo, al haberse declarado fundado uno de los agravios sustentados por la ciudadana Blanca Brisa González González y como consecuencia conlleva la revocación de dicha resolución por las razones anteriormente expuestas, esta situación es contraria a la pretensión del partido apelante, por lo que este tribunal los declara sin materia para continuar con su estudio correspondiente. Efectos de la sentencia. 1. Revocar la resolución impugnada de 17 de julio del 2025 en los términos precisados en la presente sentencia. 2. Se ordena a la autoridad responsable que, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada. 3. Una vez hecho lo anterior, dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes, remita a ese tribunal electoral las constancias que acredite el cumplimiento dado a esta sentencia. Resolutivos. Primero, se ordena acumular el juicio electoral con número de expediente GEC 025 al recurso de apelación RAT 007, ambos de este año, por lo que deberá glosarse copia certificada de la sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se declara fundado parcialmente el juicio electoral ciudadano en base a lo razonado en el considerando sexto de la presente sentencia. Tercero, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Si no hay comentarios, si me permiten, sí me gustaría hacer uso de la voz en este asunto. Inicialmente señalaré que acompaño el proyecto. Lo comentábamos en sesión previa el día de ayer, sobre todo con el ponente, el magistrado ponente, y advierto que quiso ser exhaustivo en el estudio de cada uno de los agravios que se establecieron por parte de la parte actora, una de las partes que fueron actoras. Hubiese bastado, creo yo, con señalar solamente que, o irnos con el agravio de que ya no ostentan el cargo de consejeras y en consecuencia, al no ostentar el cargo de consejeras, pues sobreviene una causal de improcedencia y se debió de haber declarado el sobreseimiento del procedimiento. Pero mi intervención va en el sentido de hacer énfasis en lo siguiente, porque creo que es importante darlo a conocer, porque es un asunto que desde que nosotros resolvimos en el año de 2021 consideramos que la conducta era grave. Y si me permiten voy a hacer una parte de historia sobre este asunto. En el proceso electoral que se desarrolló exactamente al momento de la entrega de las constancias de las regidurías en el Ayuntamiento de Tlalixtaquilla, se expidieron 2 constancias. Una constancia con fecha 10 de junio del 2021, donde se repartieron o se asignaron 7 regidurías, cuando la ley establece que solamente ese municipio tendría que haber tenido solo 6 regidurías. Y posteriormente se expide por parte del Consejo Distrital una segunda constancia, donde ahora sí se señalan 6 regidurías. Pero esto trascendió porque con la constancia del 10 de junio se le toma protesta al 7º regidor. Y el ayuntamiento del municipio de Tlalixtaquilla funciona con más de un mes con 7 regidurías. Y es hasta que el ayuntamiento le señala al 7º regidor de que ya no le puede seguir pagando sus remuneraciones y ya no puede seguir funcionando porque ya se le dijo que debe de haber 6 y no 7 regidurías.
Y entonces viene este actor a juicio con nosotros a señalar que se le están violando derechos político-electorales, y lo que nosotros resolvimos es que la constancia de la séptima regiduría que se había obtenido en esa constancia era ilícita, dado que la ley, insisto, establece 6. Y en esa resolución lo que establecimos fue darle una vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que realizara la investigación de si había responsabilidades administrativas. Con base en esa vista, el área jurídica del Instituto Electoral a su vez le da vista al órgano de control interno del Instituto Electoral, y el órgano de control interno inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Concluye que la responsabilidad administrativa debe sujetarse solamente al Consejo Distrital y no a las áreas centrales. Esa fue una determinación del órgano de control interno. Y sigue el procedimiento de responsabilidad, y en un momento, en el año 2023, el jefe de la unidad sustanciadora le da vista nuevamente al Instituto Electoral para que inicie el procedimiento de remoción de consejerías electorales sobre las personas que en la resolución indican, dado que, y así lo establece, hay una existencia de responsabilidad sobre ellas. Y como llega a que hay una responsabilidad, entonces en el año 2023 señala que debe iniciarse el procedimiento de remoción, lo cual es solamente una facultad de un órgano distinto a este órgano de control. Se inicia el procedimiento de remoción y viene una serie de, yo le llamo un concierto de deficiencias, de omisiones o de irregularidades. La verdad es que no sé cómo le tendremos que poner ese adjetivo, porque estaba en proceso ya la ratificación o el nombramiento por segundo proceso de las consejerías electorales, desde que ya venía el proceso 23-24. Y ¿qué es lo que hace la parte sustanciadora, en este caso la unidad de lo contencioso electoral? Mediante un acuerdo de fecha 15 de diciembre del 2023, emite un acuerdo suspendiendo el procedimiento de remoción. Y basándose además de que la ley faculta que se pueden suspender cuando hay proceso electoral. Habrá que checar esta parte que no comparto. Por supuesto, no se puede suspender un procedimiento, la ley lo contempla para los juicios laborales. Y 2, si el procedimiento era remoción de consejerías, menos aún podía suspender un procedimiento de remoción. Y es por eso que a partir de que suspende este procedimiento de remoción, entonces ya se emite la resolución hasta el año 2025. Es decir, transcurrieron 4 años para que el Instituto Electoral pudiese realizar un pronunciamiento sobre una parte de la responsabilidad, porque, insisto, el órgano de control interno realiza 2 cuestiones. Sigue bajo su procedimiento de responsabilidad, el cual concluye con una sanción, que incluso hay una inhabilitación para una persona y una sanción económica para otras, y por la otra parte da vista para la remoción, y la remoción se resuelve hasta el año 2025 con una suspensión. Por supuesto, yo acompaño de que en este momento las personas sujetas a este procedimiento de remoción ya no son consejeras, y para que haya una remoción tendría que ser consejeras. Pero en su momento tendría que haberse actuado con toda oportunidad y con toda responsabilidad por parte de los órganos competentes y facultados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado Guerrero. Y de ahí mi intervención. Porque lo que estamos haciendo en el proyecto que se nos propone es revocar la resolución
para que se emita una nueva. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que hay una causal de sobreseimiento y que por lo tanto el asunto quedará ya concluido, insisto, con este concierto, me quedaré con deficiencias, con un concierto de deficiencias por parte de diferentes órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y de ahí mi intervención, porque creo oportuno señalar que por qué la determinación de este Tribunal Electoral de que hay una causal de improcedencia y de que sí advertimos esta serie de deficiencias en el tratamiento de este asunto. Sería cuanto mi intervención. ¿Alguien más? Adelante, por favor, magistrado Betán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos con la venia del Pleno. No pensaba intervenir, pero lo hago motivado por la intervención de la compañera presidenta. Era un asunto que en las reuniones previas de trabajo ya habíamos llegado a conclusiones, ¿no? O habíamos analizado de que acompañábamos la propuesta del compañero César. Voy a tratar de ser muy breve porque realmente este asunto lo vamos a analizar, si es que todavía estoy por mi parte, cuando el compañero César nos presente ya una propuesta jurídica en relación a cómo se va a resolver esto, si en dado caso resulte. Efectivamente, comparto esa situación que dice la compañera presidenta. Fue una investigación totalmente fallida, con muchos errores, no podría llamarlo de otra manera. A diferencia de la intervención de la compañera, yo sí estoy de acuerdo con el tratamiento jurídico que le dio el compañero César, porque fue ampliamente integral y se reserva una parte, ¿no? Completamente también de acuerdo por cuanto hace a que de entrada se detecta una causal también de improcedencia y saldría sobrando el análisis, más sin embargo creo que la presentación del proyecto se me hace justo, se me hace conforme a derecho. Creo que el hecho de que haya tratado de hacer un estudio de manera integral, pues lo hace más completo. Por cuanto hace a los momentos procesales, efectivamente la relatoría que dio la compañera presidenta es correcto en relación a ese expediente que ella cita, ¿no? Esto es una, si le podemos llamar, es una consecuencia, una prolongación jurídica de esa situación en donde hubo errores por parte también de partidos políticos. Y debido a cómo se lleva la sesión de cómputo, se puede entender o se puede dar el beneficio de la duda de algunos errores que se puedan cometer en cuanto a la entrega de X o Z documentos. No estoy exculpando a nadie, simplemente hubo otras personas a quienes se debió hacer comparecer y la situación ahí está. Va a haber un momento donde la situación se va a esclarecer y en ese momento procesal es en donde podríamos establecer un análisis por parte de este pleno. Gracias, compañera presidenta. Gracias, compañeros. Adelante, magistrado Daniel, presidente. Gracias, presidenta. Yo también nada más para anticipar que voy a acompañar el proyecto que amablemente nos propone el magistrado César y aprovechar también para hacer algunas precisiones, compañeros, magistrados, magistradas. Bueno, me parece que es importante destacar que tanto tribunales electorales como tribunales administrativos han coincidido y han establecido claramente que el régimen de responsabilidades a las que están sujetas los consejeros distritales son al menos en dos vías, en la vía administrativa y en la vía electoral, ¿sí? Pero como lo dice en una parte el proyecto, que desde luego también comparto, su naturaleza es totalmente distinta y son autónomos el uno del otro. Por eso es que también sus consecuencias legales son totalmente distintas, ¿no? Un procedimiento de responsabilidad administrativa puede llegar a amonestar, a inhabilitar,
puede llegar a multar, puede llegar incluso a declarar la prohibición de que la persona pueda ejercer o desempeñar un cargo público por determinado tiempo, ¿no? Que es propiamente la inhabilitación. Pero no puede meterse a cuestiones que impliquen suspender o remover a los consejos distritales. Eso ya ha sido definido, incluso ha llegado hasta sala superior, ¿no? Y por otro lado, los procedimientos de responsabilidad de naturaleza electoral, como es el procedimiento de remoción, no pueden tener por objeto ninguna otra sanción más que la de la remoción del consejero o consejera que haya incurrido en una causa grave de responsabilidad expresamente prevista en la norma aplicable, que también lo dice el proyecto, ¿no? O sea, tiene que estar la norma previa, escrita, estricta y cierta. Entonces, a lo que voy es de que los procedimientos se instauran y persiguen consecuencias o sanciones de distinta naturaleza, por lo cual no puede ser aplicable el principio non bis in idem, que rige tanto en materia penal como en materia administrativa, ¿no? Nadie puede ser sancionado por dos hechos o dos actos iguales, ¿no? Entonces, para empezar a aclarar eso, son procedimientos y sanciones de naturaleza distinta. Acá, como efectivamente lo comentaba la magistrada presidenta, se dio una vista, en primer lugar, al órgano interno de control, quien determinó iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Su único objeto era determinar si estas personas habían incurrido en errores como servidores públicos que permitieran reprocharles ciertas, afectaciones a bienes jurídicos tutelados, y así lo fue. O sea, el órgano interno de control emite una resolución de fondo y sanciona por haber causado un perjuicio patrimonial al ayuntamiento, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de sus sanciones es restituir o reparar ese daño patrimonial ocasionado por estos servidores públicos, concretamente la presidenta del Consejo Distrital, el secretario técnico. Esa resolución está firme, no fue impugnada dentro del plazo legalmente previsto, por tanto está consentida y es cosa juzgada. Entonces, ahí ya tenemos un poco de luz de que, como lo decía también en la intervención la presidenta, el procedimiento de responsabilidad administrativa se constriñó exclusivamente a estos servidores públicos, ¿no? Por eso es que también comparto que ya no vayamos más allá en buscar otro tipo de responsabilidad ahí, porque además estaría fuera de la esfera de competencia de este tribunal electoral, ¿no? Ahora, en el caso de la vía electoral, yo también comparto que hay una serie de irregularidades, omisiones y deficiencias, pues que prácticamente se pueden resumir en que la vista se dio desde el año 2021 y estamos teniendo una sentencia hasta el año 2025, y que incluso existe una vista por parte de la Unidad de Investigaciones y Responsabilidades del órgano interno de control, que es de junio de 2023. Entonces, de junio de 2023 a septiembre de 2025, que ahorita estamos ya conociendo el asunto, pues también son otros 2 años que transcurrieron sin que se pudiera finalizar este procedimiento de remoción, ¿no? Y bueno, me parece que no hay alguien que haga énfasis sobre estos defectos o violaciones procesales que sin duda se cometieron en la omisión, en la dilación del trámite de este procedimiento, pero sí me parece oportuno también resaltar, porque justamente tenemos que tener claro eso: el procedimiento de responsabilidad administrativa no tiene por objeto suspender ni remover a algún consejero o alguna consejera distrital. La única forma de hacerlo es a través del procedimiento de remoción. Yo decía,
cuando existan causas graves. Me parece que en el caso, digo, sin aventurarnos a prejuzgar, porque además tendría que estarse resolviendo el fondo, cosa que no es así, pero me parece que esta causa grave de expedir una constancia a un regidor adicional, es decir, a un ayuntamiento que tiene 6 regidores, abrir la posibilidad para que se integre un regidor más, me parece que esa es una causa grave, porque distorsiona totalmente el sistema de representación proporcional que se encuentra establecido para los ayuntamientos, no solo a nivel legal, a nivel constitucional. A nivel constitucional se establece el sistema de representación proporcional, ¿no? Y entonces, fuera de que haya existido un perjuicio al erario, al patrimonio del ayuntamiento, me parece que en materia electoral se distorsiona el sistema de representación proporcional y las autoridades electorales pues definitivamente no pueden estar haciendo eso. Eso le compete exclusivamente al constituyente, al poder legislativo, ¿no? Bueno, nada más quería hacer esa puntualización y también terminar acompañando el sentido toral del proyecto, porque efectivamente al actualizarse la causal de improcedencia, que es de ya no estar en funciones, ya no estar ocupando el cargo de consejero distrital, pues definitivamente ya no puedes seguir un procedimiento de remoción, porque justamente te has quedado sin materia, ya no lo vas a poder remover. Y al advertirse esa causal de improcedencia y actualizarse el sobreseimiento, pues no puedes entrar al estudio de fondo del asunto. Justamente la definición del sobreseimiento es que es una resolución que, sin entrar al estudio del fondo del asunto, resuelve o da por concluido el juicio o el procedimiento. No puedes hacer una valoración de decir si existió responsabilidad, porque ya estás entrando al fondo del asunto. No puedes, porque hay una improcedencia. Se actualiza la improcedencia, la persona ya no es consejera, no es consejero, por tanto pierde razón de ser, queda totalmente sin materia de procedimiento. Entonces, manifestar eso, que acompaño totalmente el sentido del proyecto. Gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más en primera ronda? ¿Ya no? Correcto. Bueno, dadas las comentarios, correcto. Hecho, entonces, dado que no existen mayores comentarios, por favor, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado Temiquel, Con el proyecto. magistrado José Inés Betancur Salgado, Con el proyecto. magistrado ponente César Salgado Alpizar, Es proyecto de la ponencia. magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, A favor del proyecto. magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz, Con el contenido en sus términos del proyecto. magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto relativo al juicio para dirimir los conflictos entre el Instituto Electoral y sus servidores públicos, identificado con la clave 01/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a la consideración de este Pleno el magistrado César Salgado Alpizar en el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral y sus respectivos servidores públicos, identificado con la clave TE/JLI/001/2025, promovido por Magdalena Suástegui Moctezuma en contra de la resolución 016/SO/17-07-2025 de 17 de julio del 2025, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dentro del expediente IEPC/CCE/PRP-CED/001/2023, relativo al procedimiento de remoción de presidencias y consejerías electorales distritales instaurado en contra de la consejera presidenta y consejeras electorales del Distrito Electoral 27, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. La promovente controvierte la resolución señalada
emitida por el Consejo General el 17 de julio del 2025, mediante la cual se determinó la existencia de la responsabilidad atribuida a las ciudadanas Blanca Brisa González González, Magdalena Suástegui Moctezuma y Adela Sánchez López, conforme a los incisos C y H del artículo 88 del Reglamento para la designación, ratificación y remoción de presidencias y consejerías electorales de los consejos distritales del IEPC Guerrero. Antes de analizar el fondo del asunto, este órgano jurisdiccional debe examinar las causales de improcedencia que puedan presentarse, ya sea que las invoquen las partes o que sean advertidas de oficio, conforme al artículo 14 de la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Este tribunal advierte que el presente juicio es improcedente, ya que dicho medio de impugnación está destinado a garantizar los derechos y prestaciones laborales de los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como del Tribunal Electoral del Estado, y a brindar una tutela judicial efectiva cuando estos resulten vulnerados. En consecuencia, debe declararse la improcedencia, ya que la promovente no demanda ni reclama alguna prestación o derecho laboral vulnerado en la resolución impugnada. Como se puede observar, la promovente reclama sustancialmente que la resolución impugnada le afecta porque se pretende su remoción o no ratificación en un cargo futuro como consejera del Distrito Electoral 27, con cabecera en Tlapa de Comonfort, para el proceso electoral 2026/2027. Es decir, se inconforma por la supuesta intención de removerla de un cargo futuro que actualmente no ocupa. Por lo tanto, existe un reconocimiento implícito o expreso de que no hay una relación laboral vigente con el IEPC Guerrero. En consecuencia, no puede haber afectación a sus derechos y prestaciones laborales al no existir dicha relación jurídica. En virtud de lo anterior, no se configuran los supuestos previstos en el artículo 80 de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación, actualizándose así una causa manifiesta de improcedencia del presente juicio. Con independencia de lo anterior, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción tercera de la misma ley, la cual establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretenda controvertir actos, acuerdos, resoluciones u omisiones que no afecten el interés jurídico o legítimo del promovente. Para tales efectos, se entiende por interés jurídico la existencia de un derecho subjetivo que se afirma vulnerado, así como la afectación directa al mencionado derecho derivada del acto de autoridad, de donde debe desprenderse el agravio correspondiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, resuelve, único, se desecha de plano el presente medio de impugnación conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de la ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese como en derecho corresponde. El cuarto y quinto asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se trata de los proyectos relativos a las sentencias convenio instituto identificados con las claves 037 y 038/2025, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado César Salgado Alpizar y de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente. Por lo tanto, secretario general, le solicito nos apoye con la cuenta de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los proyectos de sentencia convenio instituto número 37 y 38 de este año, promovidos por la representante legal del Instituto Electoral Local, una ex trabajadora y un ex trabajador, quienes durante el tiempo que sostuvieron la relación laboral, la primera fungió como intendente adscrita a la Coordinación de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración y el segundo fungió como profesional especializado adscrito a la Dirección General de Informática y Sistemas del referido Instituto Electoral. Así,
Se tiene que el 2 y el 18 de agosto del presente año, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 28 de agosto y 1 de septiembre del año en curso, respectivamente. De modo que, de un análisis integral a los convenios antes mencionados, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley del Trabajo. Por lo tanto, en los proyectos de la cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y los archivos de los asuntos como concluidos. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración en los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con los proyectos. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con los proyectos. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor de los proyectos. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, secretario general, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese con derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto relativo a la sentencia convenio tribunal, identificado con la clave 039/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución al tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte y la suscrita es su representante legal. Por ello, será resuelto sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado, a partir de este momento, la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, en términos del acuerdo 22 del 15 de octubre del año 2024, y por lo tanto le solicito atentamente a la magistrada le dé continuidad a la sesión y con su venia procedo a retirar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desahogo de esta sesión, le solicito al secretario general de Acuerdos su apoyo para dar cuenta del proyecto relativo al expediente SCT/039/2025. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia convenio tribunal 39 de este año, promovido por la representante legal del Tribunal Electoral y un ex trabajador, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como secretario auxiliar adscrito al Centro de Investigación y Capacitación Electoral. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 28 de agosto del presente año las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 11 de septiembre del año en curso. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de la ponencia. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos de magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y notificarse como en derecho corresponda.
Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13 horas con 2 minutos, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas Buenas tardes. tardes.